Dios les bendiga, hermanos, a todos. Muy buenas tardes. Ya estamos a 24 de febrero de este 2021. Ya son las 5 de la tarde y estamos listos, hermanos, para el estudio de la palabra del día de hoy, que bueno, pues viene siendo la quinta parte de la Virgen María o la Virgen de Guadalupe. Este estudio que estamos llevando principalmente, hermanos, para diferenciar lo que es la María bíblica de la María católica. Y les hemos dicho desde un principio a las personas que nos están escuchando, por si nos están escuchando personas católicas, que a final de cuentas lo que estamos dando es la información y todos son libres de creer en lo que mejor les parezca. Simplemente lo hacemos para, bueno, a veces tienen muchas dudas de por qué dicen no creemos en María, por qué no le pedimos a María. Para esto son estos estudios y al mismo tiempo para que el pueblo evangélico tengamos un concepto diferente de María y podamos aprender incluso de la vida de ella. Nos quedamos en Lucas capítulo 1. Leímos en los estudios pasados el versículo 28, ¿se acuerda de la salutación del ángel a María? Y luego en el estudio pasado vimos el verso 30, donde el ángel le dice a María, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vamos a leer esos versos del 28 a 30 al modo de contexto. Dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y por gracia, hermanos, no debía temer ella, porque por favor inmerecido de Dios le iba a pasar lo siguiente. Entramos aquí al verso 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora, debemos de pensar por un minuto, hermanos, acerca de María. Ella estaba desposada, ella ya estaba comprometida con José. Ella ya le habían ido a pedir este matrimonio, se había desposado. José había ido a preparar un lugar para ella. Ella estaba esperándolo a que él regresara en la casa de sus padres. Pero ahora el ángel está diciendo que Dios la ha elegido, perdón, y que va a concebir en su vientre y va a dar a luz a un hijo, de manera que, pues cuando regrese José, la va a encontrar embarazada. Debemos de pensar esto y de reflexionar y de ponernos, como les decía, en los zapatos de María. No era algo fácil lo que le estaba diciendo el ángel que le iba a pasar. Dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Nos fijamos, hermanos, que todo el tiempo las palabras se están refiriendo a él. En ningún momento se le dice a María, y tú serás grande y serás llamada Madre de Dios. No, esto no pasa así, hermanos. Dice, este será grande y este será llamado Hijo del Altísimo o Hijo de Dios. Y él recibiría el trono de David su padre. Ya sabemos, hermanos, que su padre se refiere no a que sea su padre terrenal, ni a que sea su padre inmediato. Se está refiriendo a su antecesor, que venía siendo el rey David. Dice el versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora sabemos que los judíos, y María también, estaban esperando el Mesías, que ellos pensaban que iba a ser un rey terrenal, que iba a ser un rey que pues en los tiempos de Jesús los podía libertar de la opresión del imperio romano. Pero aquí el ángel le dice que va a reinar sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces esto nos hablaba ya
de la eternidad de Jesús, de que Él como Dios pues podía reinar a diferencia de los hombres para siempre. Dice la epístola a los Hebreos que los sumos sacerdotes llegaron a ser muchos bajo el viejo pacto porque pues por la muerte no podían continuar, pero en el nuevo pacto tenemos un sumo sacerdote que no muere según el orden de Melquisedec, un sacerdote eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Del mismo modo, Él va a ser un rey eterno y su reino pues obviamente no va a tener fin. Dice el versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora ojo, hermanos, ya vimos en un estudio pasado que la palabra aquí conocer implica un conocimiento íntimo, un conocimiento en cuanto a relaciones sexuales. Por eso María dice: yo no conozco varón. No se refiere a que no conocía a un hombre en el sentido que nosotros lo podemos entender, porque ella conocía a José, estaba incluso desposada ya con él, estaba comprometida, pero se refería a que ella todavía no conocía varón en ese sentido. Y recordamos cuando estudiamos en ese tema cómo decía que Adán conoció a su mujer y dio a luz a Caín, y también que dice Mateo 1 que María era virgen cuando concibió a Jesús, que José pensaba dejarla, después la recibe, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Dice el versículo 35. María pregunta: bueno, ¿y cómo va a ser esto si soy virgen? En otras palabras, y le dice en el verso 35 Gabriel: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Fíjese bien, vamos a ver esto en partes. Número 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Cómo fue el embarazo de María? ¿Cómo es que María se embarazó sin intervención de un varón? El ángel Gabriel explica y le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti. Ahora, cuando nosotros escuchamos muchas veces el Espíritu Santo, nos imaginamos una paloma, hermanos. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, porque el Espíritu Santo es espíritu, y obviamente al ser un espíritu no tiene un cuerpo. ¿Por qué se cree que es una paloma? Porque dice en los evangelios que cuando Jesús sube de las aguas después de haber sido bautizado, el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Entonces eso tiene un sentido específico, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Entonces cuando le está diciendo aquí el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, no significa que una paloma se iba a parar sobre la cabeza de María. No es eso. Bueno, el Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad. Sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La idea aquí que da el griego, hermanos, del Espíritu Santo vendrá sobre ti, es como cuando una gallina se posa sobre un huevo para que por medio del calor de la gallina el pollito que está en ese huevo pueda nacer. Esa es la idea del Espíritu vendrá sobre ti. Ahora, vamos a ver, hermanos, lo que nos dice Génesis capítulo 1, cuando Dios está creando todas las cosas, para entender un poquito más cómo fue concebido nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Fíjese, Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios está creando todas las cosas. Dice: en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra, dice la palabra de Dios, estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
y el Espíritu de Dios se movía. ¿Dónde se movía, hermanos? Dice la palabra sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué pasó luego en el verso 3? Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo empezó la creación, hermanos? Con el Espíritu Santo sobre las aguas y por la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera, hermanos, el Espíritu Santo, así como estaba sobre las aguas, y Dios dio la palabra, y fue la luz, así sobre María el Espíritu Santo vendría, y por la palabra de Dios sería la luz, y daría, o más bien, perdón, concebiría en su vientre María. Bueno, ahora fíjese bien, hermanos. Dijimos que íbamos a dividir este verso en partes para entenderlo mejor. El Espíritu del Señor vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Nos acordamos del Salmo 91, ¿verdad? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Aquí la idea, hermanos, de que iba a ser cubierta con la sombra del Altísimo es la llamada Shekinah, que se le llamaba a la nube que cubría a Israel cuando estaban en el desierto. ¿Se acuerda que en el día era una columna de nube y en la noche era una columna de fuego que estaba sobre el pueblo de Israel? Bueno, pues del mismo modo, el poder del Altísimo iba a venir, iba a cubrir a María con su sombra para que ella concibiera a Jesús. Esta misma idea de la nube se nos presenta en Mateo, capítulo 16, 17:5, cuando Jesús se transfigura delante de sus discípulos. ¿Se acuerdan que sube con Pedro y Juan ahí al monte? Dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Es este poder del Altísimo que cubriría a María también. Una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ese es el poder de Dios que iba a cubrir también a María. Era, hermanos, una acción completamente limpia y pura de parte de Dios. El que ella concibiera no es que Dios se haya enamorado de María, no es que Dios tuviera que ver algo físicamente con María. Todas esas son aberraciones, hermano. No es que Dios estuviera enamorado de María, no es que Dios y María sean pareja, hermanos, lo cual créame que es algo sumamente abominable. Es una de las blasfemias más grandes que se puedan tener. Que Dios el Padre conforme una familia con María como reina del cielo en el cielo y con Jesús como hijo. El Padre con María en el trono como reina del cielo y con Jesús como hijo. Eso no es así, hermanos, es una abominación. Ya vimos en el estudio anterior que Dios es santo, es apartado, es completamente diferente, y Él hizo esto únicamente porque el Mesías tenía que nacer también como un hombre, y para nacer como un hombre tenía que nacer de una mujer, simplemente, pero todo lo demás es enfermizo, hermanos. Dice, por lo cual también el santo ser que nacerá. Fíjese, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá. ¿Se acuerda del estudio pasado que hablábamos de que Dios es santo, santo, santo? ¿Se acuerda? Aquí el ángel le dice a María que Jesús iba a ser un ser santo también. ¿Qué significa ahora esto? Que Él va a ser santo. Fíjese bien, vamos a ver rapidito. Juan el Bautista, hermanos, fue santo. ¿Por qué? Porque fue separado, ya dijimos, para servicio de Dios. Noé,
Abraham, Isaac, Jacob, los profetas, María, los apóstoles, aún nosotros, todos somos santos porque somos apartados para el servicio de Dios. Todos fuimos santificados, apartados y somos un pueblo santo. Pero Jesús, hermanos, sería un santo ser en el sentido de que Él es el único que comparte la misma naturaleza y los mismos atributos de Dios el Padre. Jesucristo y el Padre son exactamente iguales. De hecho, Jesús se lo dice a Felipe y le dice, Felipe, muéstranos al Padre. Dice, Felipe, ¿cómo nos dices muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice en Juan capítulo 14. Entonces, fíjese, Jesús, porque de repente confundimos ahí y hacemos una diferencia entre el Padre y Jesús. Jesús también es santo, 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 y toda la tierra está llena de su gloria, hermanos. De hecho, cuando Isaías ve a Jehová de los ejércitos sentado en su trono y a los serafines volando alrededor de él, diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, con dos alas cubriendo sus rostros y con dos alas cubriendo sus pies y con las otras dos alas volando. A ese que estaban, delante del que estaban ellos, y al que ve Isaías, es a Jesús. Ese era Jesús, el que estaban viendo. Entonces, lo que ellos decían de Dios aplica para Jesús. Lo que se dice del Padre es del Hijo, y lo que se dice del Hijo aplica también para el Padre. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Dice, por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí también tenemos que tener cuidado, hermanos. Todos somos santos porque somos apartados, pero solo Jesús es santo en el sentido de que es igual al Padre en su santidad, en sus atributos. Del mismo modo dice que Jesús sería llamado Hijo de Dios. Y ahorita el término Hijo de Dios, hermanos, para nosotros es muy común. Les decía yo que los testigos de Jehová siempre disfrazan lo más que pueden su falsa doctrina, su falsa enseñanza, porque ellos no creen que Jesús sea Dios, no creen que Jesús sea igual que Dios, no creen que Jesús sea santo, 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 Jehová de los ejércitos, y que toda la tierra está llena de su gloria. Ellos dicen que Jesús es Hijo de Dios, como cualquiera de nosotros nos podemos llamar hijos de Dios. Ahora, como ya les decía, santos somos todos porque Dios nos santificó para su servicio, pero santo, santo, santo solo es Él y Jesús y el Espíritu Santo. Nada más. Hijo de Dios somos todos los que creemos en Él por la fe. Somos adoptados, hermanos, pero el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios en el sentido estricto que eso significa, solamente es Jesús. ¿Qué significa Hijo de Dios para los judíos? Que Jesús es exactamente igual a Dios, igual al Padre. Ahí es donde muchos se confunden, hermanos, como Cash Luna, y dicen que como nosotros somos hijos de Dios, entonces somos dioses y tenemos poder en nuestras bocas. Esa doctrina es satánica. Nosotros no somos dioses, hermanos, somos hijos de Dios, pero somos sus hijos por gracia, por favor inmerecido, por misericordia, por medio de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús es Hijo de Dios y es igual a Dios. Tiene el mismo poder, la misma santidad, la misma omnisciencia y todos los atributos que tiene el Padre. Ahora fíjese bien, usted puede decir, ¿y de dónde sacas eso?
Vamos a ver Juan, capítulo 10, versículo 29, donde Jesús está hablando y dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las guío y todo eso. Fíjese lo que dice, hablando de las ovejas. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice Jesús. Ahora fíjese bien lo que dice. El 30. Yo y el Padre, uno somos. Dice el 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas obras buenas os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? El 33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ojo con eso. ¿En qué momento, hermanos, Jesús dijo que era Dios? Cuando dijo, yo y el Padre, uno somos, haciéndose igual a Dios. Eso es algo que los testigos de Jehová niegan y es algo que nosotros debemos entender y es algo que se le estaba diciendo a María. Ahora fíjese bien, el Espíritu Santo, hermanos, vino sobre María, ¿verdad? Es lo que vimos ahorita en este verso, para que Jesús morara dentro de ella, para que Jesús naciera en ella, para que ella lo concibiera en su vientre. Del mismo modo, hermanos, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, para que Cristo Jesús more dentro de nosotros. ¿Se fija por qué la otra vez les dije que María, podíamos hacer una analogía entre María y la iglesia, es decir, las similitudes que podemos encontrar entre María y la iglesia? Ella estaba esperando a su prometido, a José, desposada ya con él, la iglesia también. El Espíritu Santo viene sobre ella para que dentro de ella esté Jesús, y el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que dentro de nosotros more Jesús. Eso, hermanos, para entender un poquito cómo es que ella concibió por medio del Espíritu Santo a Cristo dentro de ella. Cristo fue visible al mundo a través de María, físicamente. El Espíritu Santo viene y el mundo puede verlo a través de María. Hablando espiritualmente, hermanos, Cristo es visible al mundo a través de la iglesia, porque es a través de nosotros que el mundo puede y debe ver a Cristo Jesús, el cual mora en nosotros. Por eso, hermanos, la relación de los creyentes con Jesús es espiritualmente como de hermanos, porque Él es nuestro hermano, y al mismo tiempo se puede aplicar como que es nuestra relación con Él como de una madre. ¿Por qué? En ese sentido espiritual de que el Espíritu Santo viene sobre nosotros para que Cristo more en nosotros y pueda ser visible al mundo a través de nosotros. Es una aplicación espiritual. Esta relación, hermanos, que nosotros tenemos con Cristo, que les digo que se puede mencionar, hablando espiritualmente, como de un hermano o como de una madre, era una relación mayor que la que físicamente Jesús tuvo con María, que era su madre, en la carne, y con sus hermanos, cuando ellos no creían en Él. Otra vez se lo repito, hermanos. Es más grande la relación que tiene uno con Cristo cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros que la relación física que Jesús pudo tener con su mamá y con sus hermanos cuando ellos no creían en Él. ¿Cuál es el fundamento para esto que les estoy diciendo, hermanos? Marcos capítulo 3, versículo 31. Fíjese bien lo que dice. Vienen después, dice, sus hermanos y su madre,
y quedándose afuera llamaron a hablarle. Perdón, me equivoqué. Dice, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Perdón. Dice el versículo 32, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Quiénes eran estos? María, Simón, Judas, los que ya vimos, Jacobo, José. Dice el versículo 33. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Y quién mis hermanos? ¿Quiénes mis hermanos? Dice. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Ve, hermano, es lo que yo te le estaba explicando para que no diga, ¿de dónde sacó este hermano que nosotros somos como la madre de Jesús? Estoy hablando espiritualmente. Jesús ve a sus discípulos y dice, aquí mi madre y mis hermanos. Dice el versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Qué quiere decir? Muchas veces la gente pues le daba importancia al parentesco y decían, ¡ay, tú eres el hermano de!, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de un artista, de un presidente de la república. ¿Usted es la mamá de? Sí, yo soy. ¿Usted es el hermano de? Así como que tienen algún poder por haber sido sus familiares directos, una admiración de los demás. Bueno, pues algo así pasaba o quería pasar y Jesús buscaba que se hallara el equilibrio y decía, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y esa es mi hermana, y esa es mi madre. ¿Por qué dice esto Jesús? Fíjese bien, unos versículos antes, ahí mismo estamos en el capítulo 3 de Marcos. En el versículo 21, fíjese bien lo que dice, Marcos 3, 21. Cuando lo oyeron los suyos, se está refiriendo a sus familiares, entre ellos sus hermanos y María, quienes son nombrados versículos más abajo. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. ¿Te fijas? Estos son unos versículos antes de que llegaran y que le hablaran, oye, ahí están tu madre y tus hermanos. ¿Por qué Jesús reaccionó así? Ya vimos en un estudio anterior que decía que ni sus hermanos creían en él. Entonces, cuando se le da más importancia a ellos, dice Jesús, no. Antes todos los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, esos son mis parientes. Demostrando que era mayor la relación espiritual que la relación física que tenía según la carne con ellos, porque ellos no creían en él. Ahora fíjese bien, vamos a ver otro ejemplo de esto en Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28. Jesús está predicando y sale por aquí una persona que le da más importancia a María y que le da una bienaventuranza a María simplemente porque María era su mamá según la carne. Entonces también se le puede dar esa bienaventuranza a sus hermanos. ¡Ay, benditos tus hermanos! ¿Por qué? Dice él. ¿Nomás porque son mis hermanos? No, vamos a ver este verso. Lucas 11, 27 y 28 dice, mientras él decía estas cosas, fíjese bien, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dice a Jesús. Es decir, bienaventurada María, a decir, no, María es bendita, no, es bendita, es una cosa porque tú eres grande. Acuérdense que la profecía dijo Gabriel, este va a ser grande. Entonces fue grande y una mujer dice, no, tu mamá es una cosa que... Fíjese lo que dice Jesús, verso 28. Y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes. Entonces, bueno, vamos a dejar
este punto en claro y seguimos avanzando. Eso fue claro mientras ellos no creían en Él. ¿Qué pasó cuando ellos creyeron en Él? Después de la resurrección, pasaron a ser igual que todos nosotros. No pasaron a ser más. Antes éramos más los que creíamos en Él que su misma familia. Cuando su familia creyó, pasamos a ser todos iguales. En ningún momento ellos tuvieron un lugar superior. Dice Lucas 1:36, regresamos al capítulo que estamos estudiando. Le dice el ángel, después de que María pregunta, ¿y cómo será esto? Pues que yo soy virgen. Le explica más o menos Gabriel. Me imagino que María no entendió mucho. Luego lo vamos a ver eso más adelante en otro estudio. ¿Cómo es posible que María no creyera si le estaban diciendo las cosas? Bueno, Jesús también le dijo las cosas claras y directas a sus discípulos y ellos tampoco las entendieron porque les estaban veladas. Después de que el ángel explica a María, le pone un ejemplo del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer con lo que pasó con su prima Elizabeth, que ahora era madre de Juan el Bautista. Dice el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Se acuerdan que cuando empezamos a leer el versículo 26 decía al 6º mes el ángel Gabriel? Bueno, es el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Y María no sabía que Elizabeth, su prima, estaba embarazada, su prima era estéril y ella junto con su esposo eran ya ancianos, igual que Sara y que Abraham, ancianos y ella estéril. Y aún así, le dice el ángel, Dios hizo que ella ya estuviera embarazada y ya tiene 6 meses embarazada. Entonces, dice el versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Fíjese, este verso es muy bueno, casi cada estudio les digo, quédense con este. Y hoy les voy a decir, apréndanse tomen este versículo, porque nada hay imposible para Dios, dice el ángel. Estas palabras, hermanos, que le dice el ángel a María, es una referencia a... ¿Se acuerda cuando Sara se rió cuando Dios le dice que va a tener un bebé? Y Sara está oyendo y dice, ¿cómo voy a tener yo un bebé? En Génesis 18, capítulo 14. Y Dios le dice, ¿por qué te reíste? Y Sara dice, no me reí. Y Dios le dice a Abraham, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Se acuerda de ese pasaje? Lo puede buscar en Génesis 18. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y Él puede hacer que María conciba sin intervención de ningún varón. Simplemente tiene que creer que Dios lo puede hacer. María no entendía cómo iba a ser posible esto, pero María creyó que Dios lo podía hacer. Nosotros muchas veces no vamos a entender cómo Dios hace ciertas cosas o cómo puede hacerlas, pero tenemos que creer que las hizo y tenemos que creer que las puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dice el versículo 38. Entonces María dijo, después de que le puso ese ejemplo, después de que le dio esa cita del Antiguo Testamento y le dijo, tu prima estéril Elizabeth, anciana, está embarazada, dice el verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Fíjese bien, hermanos. He aquí, dice, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, está bien. Así como dijiste que va a ser, que así haga Dios conmigo. En este versículo, hermanos, vemos la fe de María, su obediencia, su humildad, su disposición, hermanos, para que se haga en su vida
conforme a la voluntad de Dios. Es una fe, una humildad, una obediencia, una disposición que muchos evangélicos que atacan a María y que dicen que es el diablo y que es un demonio y que no sé qué tanto, no tienen a la María bíblica. Ella, hermanos, no tenía por qué decir, ok, que se haga conmigo, como has dicho. No, ella podía salir corriendo como salió Jonás. ¿Se acuerda que Jonás le dijeron, ve allá? Y él dijo, no. María pudo decir, yo no quiero. Pero María dice, está bien. Ahora fíjese bien, algo que debemos nosotros reflexionar. Cuando María acepta que se haga la voluntad de Dios en su vida y acepta a Cristo que iba a morar dentro de ella, se estaba exponiendo a lo siguiente. Número 1, que José pensara que ella le había sido infiel y rompiera el compromiso con ella. De eso nos habla Mateo. ¿Se acuerda que dice que cuando José vio que estaba embarazada pensó dejarla secretamente? María se arriesgó a perder a su esposo, que todavía ni vivía con él, apenas estaba comprometida, ella estaba esperando como novia, deseosa que él regresara, y ahora por la voluntad de Dios, por su obediencia, por la fe, por someterse a lo que Dios le estaba diciendo que haría con ella, se estaba arriesgando a perder a su esposo. Ella sabía, hermanos, que era poco probable que José le fuera a creer que ella está embarazada por obra del Espíritu Santo, y aún así estuvo dispuesta a perder a José con tal de obedecer a Dios. Muchas veces, hermanos, las parejas, ya sea que son novios o que ya están casados, y uno de ellos cree en Cristo, Dios lo empieza a llamar, Dios le empieza a abrir los ojos, Dios le empieza a revelar la verdad, y él empieza a creer, o ella, pero a la pareja no le parece, a la pareja no le gusta. Y si el creyente ve que está en peligro su relación con su pareja por causa de Cristo, ¿qué hace la mayoría de las veces? ¿Cristo o la pareja? ¿Qué hacen, hermanos? La mayoría de las veces es la pareja. Y niegan la fe. Y se apartan de Dios y niegan a Cristo. ¿Por qué? Porque su pareja no le agrada que ellos sean cristianos. No le agrada ir al templo, no le agrada la Biblia, no le agrada. Entonces dice, pues entonces lo dejo. Si a ti no te agrada Cristo, lo dejo. Y muchas veces estos creyentes terminan negando a Cristo. ¿Por qué? Porque pues no quisieron perder a su pareja. ¿Qué más? María se iba a exponer, hermanos, al vituperio, a las calumnias, a los chismes que se iban a dar por parte de la gente. ¿Por qué? Porque todos sabían ahí en la aldea, ahí en Nazaret, que ella estaba esperando a José y que ella debía serle fiel y estar en pureza como una virgen. Y resultó que después iba a salir con su panza y la gente iba a empezar. No, María, mira, esto y el otro. Y esto simboliza, hermanos, lo primero es cuando nuestra pareja, si estamos dispuestos a incluso perderla por causa de Cristo. Y aquí, hermanos, esto simboliza cuando estamos dispuestos a enfrentar los chismes, las calumnias y las críticas de la gente que puedan venir porque nos hicimos cristianos. Porque luego empiezan, ay, ¿ya viste que el hijo de se hizo cristiano? ¿Quién? Es, sí, mira, y pasa ahí con una Biblia. Ay, así hizo aleluya. Ay, mira, ahí viene el santurrón o la santurrona. Que, ay, mira, ay, qué ridículos ahora que Dios. Y pues si yo los conozco. Y empiezan los chismes. Bueno, pues así van a empezar los chismes para María. Ay, ¿ya le viste la pancita? Ay, no, yo que pues, no estaba esperando a José. Mira la María, ¿quién la viera? ¿A qué más estaba exponiendo, hermanos? Al rechazo de sus padres y de sus familiares
¿Por qué? Porque iban a decir, ¿cómo hiciste eso, María? ¿Cómo le fallaste a José? ¿Cómo que el Espíritu Santo ni qué nada? Fallaste. Y a los creyentes, hermanos, cuando aceptamos a Cristo, podemos tener problemas con la pareja, somos expuestos a chismes, a críticas, a burlas de conocidos y de familiares. Hay gente que es desheredada, hay hijos que son corridos de sus casas por causa de creer en Cristo. Dicen, no, aquí somos católicos, no. Y así María estuvo dispuesta a enfrentar también esto por obedecer a Dios. María, hermanos, se estaba exponiendo y por eso María, dice la Biblia, al que honra, honra. Y yo no puedo decir, no, María mejor ni la mencionamos, no, podemos aprender mucho de ella. Era una muchachita de 12 años, una mujer humilde, obediente a Dios, que estuvo dispuesta, hermanos, incluso a morir. ¿Cómo que estuvo dispuesta a morir? Pues si nomás le dijeron que iba a tener un hijo, sí, pero como ese hijo no iba a ser de su prometido, entonces se podía pensar que ella fornicó, que ella adulteró, y según la ley, tales mujeres debían morir, hermanos. Y ella viviendo dentro de esta cultura, es que necesitamos entenderlo dentro de esta cultura, dentro de hace 2000 años, y allá en aquel pueblo con esos usos y costumbres. Dice Deuteronomio capítulo 22, fíjese bien, versículo 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer. Una mujer virgen que esté desposada y que salió que después está embarazada, dice, apedríenla. María, hermanos, estuvo dispuesta no solo a perder a su pareja, no solo a las burlas y críticas de sus vecinos y conocidos, no solo a que la expulsaran o a la rechazaran sus familiares, como a nosotros cuando creemos en Cristo, sino que estaba dispuesta a morir, porque la podían matar por esa pancita que iba a traer ella. Y no le importó, hermanos. Eso es lo que Jesús pide de cada uno de nosotros. Y eso lo tuvo María. Y es de reconocerse, y es de aplaudirse, de admirarse y de imitarse, hermanos. Fíjese bien lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 32. Fíjese bien lo que hizo María, a diferencia de lo que hacen muchos, pues no sé cómo llamarle porque no serían cristianos, solo dejémoslo en muchos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué eres tú, cristiano? No, yo no, que yo, pues ahí voy. ¿Qué eres? Pues el otro día le preguntaba por ahí a uno, no digo nombres. Oye, ¿y tú qué eres? Pues de los mismos, me dijo. Digo, ¿de los mismos qué? ¿Cuáles son los mismos? Versículo 34, no penséis, dice Jesús, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Fíjese bien, esto aplicó para María, después de haber aceptado la voluntad de Dios, y aplica para nosotros cuando nos volvemos cristianos. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se acuerda? Bueno, pues a María se iba a aventar, a los primeritos que se iba a aventar encima, eran a sus papás, a sus hermanos,
a sus primos, a sus tíos, a los vecinos. Dice el verso 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ay, que mis papás se van a enojar, ay, que mis papás no me dejan, ay, que mis papás no quieren, ay, que a mis papás no les gusta, ay, que a mis papás no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ay, pues es que mis hijos pues, están ahí, van a decir que yo, y luego dicen que yo no predique, que porque les da pena, y dicen, no, pues ¿qué crees? Es que mi hijo se va a casar por la iglesia católica. Y pues yo quiero mucho a mi hijo, mi hija. Y yo sé que ahí, pues ahí es pura mentira y tal padrecito y la virgencita, ídolos y Dios no quiere nada de eso y la doctrina está toda chueca y torcida y todo se mueve a base de dinero. Pero pues yo quiero mucho a mis hijos y se van a casar ahí, ni modo que no vaya. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí, dice Jesús, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es decir, no te debe detener. Es que mi novio dice, es que mi novia no es cristiana, es católica. No es que mis papás, es que mi abuelita es bien católica, es que mis tíos, es que mis hermanos, es que los vecinos, es que mis amigos se burlan de mí, me dicen, es que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, la cruz simbolizaba estar dispuesto a morir, si fuese necesario. Y María estuvo dispuesta a morir, si hubiera sido necesario, por obedecer a Dios, trayendo una pancita cuando ella estaba comprometida y su novio todavía no llegaba. Dice, el que halle su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso era lo que quería Jesús, eso es lo que quiere de un creyente verdadero. Y lo halló en María, a los 12 años aproximadamente. Para que de repente por ahí nuestros adolescentes, nuestros hijos, piensan así como que no, yo me convierto ya cuando esté viejo, porque eso es para viejos, ya 50 para arriba, 60, mínimo 30, pero ahorita estoy chavo. Estaba chica, María, 12 a 15 años, una adolescente, y fue obediente a Dios, y fue fiel, y se enfrentó a lo que le viniera sin importarle. Ahora, fíjese bien, hermanos, algo que no quiero dejar pasar del versículo 38. María dijo, he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Ella se consideraba sierva del Señor, esclava del Señor. ¿Y quién es el Señor, hermanos? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando María dice que es sierva del Señor, ella se reconoce como sierva de Cristo en sus propias palabras, contrario a los nombres altaneros como reina del cielo o madre de Dios. María bíblica no se consideraba, hermanos, reina del cielo ni madre de Dios. María bíblica se consideraba una sierva del Señor y fue obediente, fue fiel a su corta edad y afrontó las consecuencias de lo que pudiera venir con tal de obedecer la voluntad de Dios. Bueno, ella no dijo, yo soy la inmaculada, no, yo soy la sierva, dice, yo soy la esclava de Jesucristo. El que iba a nacer de ella era su Señor. Es cosa rara, difícil de entender, porque siempre en cuanto a autoridad, el mayor tiene pues más autoridad, ¿no? Los hermanos mayores, ¿cuál tiene más autoridad? El mayor, quien tiene autoridad, el papá sobre los hijos, pero en este caso, único y exclusivo,
el hijo sería el señor de ella y ella sería, la madre sería su sierva. Bueno, un solo Señor y todos somos siervos de Él y consiervos unos de otros. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 8, fíjese bien, Juan está con un ángel. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy, ¿qué cosa dice el ángel, hermanos? Consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién, hermanos? A Dios. Y ahí es donde el católico vuelve a hacer juego de palabras. Es que yo no adoro a María. Pues no le pidas. No le pidas, porque el único que tiene poder de oírte y de responderte, el único santo, el único todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, justo, fiel, misericordioso y digno, es Dios. Nada más. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. María, vemos, dice: yo soy una sierva del Señor. Si usted le hubiera preguntado a María: oye, ¿tú quién eres, María? Y llegas ahí: oye, entonces, ¿tú vas a ser la madre de Dios, la reina del cielo, la inmaculada? Dijo: yo soy la sierva del Señor. Todo lo demás que se le ha puesto ha sido por obra humana y satánica. Ella no lo hizo, hermanos. Y podemos aprender de su vida, como podemos aprender de todas las demás vidas que nos muestran la Biblia, que están escritas ahí como ejemplos de fe. También podemos aprender de María. También tiene mucho que enseñarnos su vida. Si Dios nos lo permite, hermanos, vamos a seguir estudiando este tema. Ahora, fíjese bien, no lo ve así como que esto no tiene fin, seguimos hablando que María, los temas son diferentes, hermanos, hay mucha información, como la vez pasada, el estudio pasado vimos acerca de la santidad de Dios, y estamos dentro de el tema de María, y al mismo tiempo vimos la gracia de Dios, la santidad de Dios, el temor reverente que debemos tener hacia Él, quién es Él y quiénes somos nosotros. Entonces, en cada tema, hermanos, vamos viendo cosas diferentes, vamos aprendiendo cosas diferentes. En los estudios anteriores, casi fuimos viendo diferencias más marcadas entre María, la bíblica, y la María católica. En este estudio, hermanos, ya profundizamos más, un poquito más en su vida. ¿Quién es ella? ¿Cómo era ella? ¿Se acuerdan? Les dije el estudio pasado, alrededor de 12, 15 años, una mujer ahí en Nazaret, que fue obediente a Dios, que fue temerosa de Dios, que estuvo dispuesta a perder a su pareja, a su familia, ser rechazada, burlada por sus amistades y aún ser muerta y apedreada por hacer la voluntad de Dios. Dígame, hermano, si no es digno de que aprendamos algo de esa historia de fe. Pero tristemente, como les había dicho al principio de esta serie, María casi está vetada de las iglesias evangélicas. Casi no se toca, casi es un tema tabú hablar de María, como que no la menciones, habla lo menos que puedas de ella, pero su vida, hermanos, fue obediente ella y tuvo más fe que muchos evangélicos en el día de hoy, que con tal de que el novio o la novia no se enoje, que con tal de que el hijo no se enoje, que con tal de que los papás, la abuelita no se enojen, que la pareja no se le vaya a ir y que nadie le vaya a hacer burla, esconden a Jesús y lo niegan y no son dignos, o más bien no están dispuestos a nada por él. Y Jesús de este tipo de personas dijo: no son dignos de ser mis discípulos. ¿Por qué Dios nos pide tanto, hermanos, en su palabra? Porque Él nos lo dio todo.
Él no nos dio una parte, Él no nos dio algo ligero, Él no nos dio lo que le sobraba, Él nos dio lo que más amaba. Y ahora nos pide a nosotros que nosotros seamos capaces de dejarlo todo también por Él. Ahora no me malentienda, porque hay sectas donde dicen, ya no le hables a tus papás, ya no le hables a los que no son cristianos, ya no le hables. No, simplemente estar dispuestos a que si tu pareja te va a dejar, si tu pareja te aborrece porque eres cristiano, si eran novios, si se caían bien, de repente haces cristiano y ya le caíste gorda, si tus papás te dicen te voy a desheredar, si tu mamá te dice ya no eres mi hijo porque creíste en Cristo, tu abuelita se pone a llorar, tus vecinos se burlan de ti, tus amigos dicen ahí viene el aleluya, y tú dices mejor para que no me hagan burla y para estar bien con todos, mejor me olvido de Cristo. Dice Jesús, el que halle su vida, la perderá. Es decir, ¿quieres disfrutar eso de paz, de estar bien con toda tu familia, tus amigos, tu pareja? Al final vas a terminar en una eternidad de juicio. Pero el que la pierda por causa de él, la hallará. Es decir, estuviste dispuesto a recibir todo ese rechazo, ese desprecio, a echarte todos esos problemas encima por causa de Cristo, solo va a ser un tiempo corto y la recompensa va a ser eterna. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gracias por estar escuchando este estudio. Gracias por estar orando por nosotros. Les pido sus oraciones. Les pido que compartan esta información y nos vemos primeramente Dios, si así nos lo permite, en el próximo estudio. Bendiciones a todos, saludotes a todos y Dios me los bendiga.